Ahora vamos a hablar sobre memorias. Vamos a hablar sobre memorias en general, diferentes tipos de memorias con sus diferentes características. No solo memoria RAM, sino discos duros y todo otro tipo de memorias. Vamos a irlos describiendo. ¿Cuáles son las características que toda memoria debe tener? Una de las primeras que nos referimos es la capacidad. La capacidad de la memoria no importa si es una memoria RAM, si es un disco duro, una memoria flash USB, memoria caché, no importa, todas tienen capacidad. Otra característica que también tienen es velocidad. Hay unas memorias que son más rápidas que otras, entonces es otra característica que distingue a los tipos de memoria. Si una memoria es de solo lectura o es de lectura y escritura, es otra de sus características. El tipo de acceso, que puede ser de acceso aleatorio o acceso secuencial, también lo vamos a platicar sobre los diferentes tipos que hay. Y también si una memoria es volátil o no volátil, vamos a ver qué es que una memoria sea volátil y no volátil y algunos ejemplos, así como la tecnología que pueden utilizar, como puede ser una tecnología magnética, óptica o eléctrica. Y vamos a comenzar hablando de capacidad. Todos estamos familiarizados sobre las capacidades de las memorias. Normalmente estamos acostumbrados a escuchar del byte, del kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. El bit también. Entonces vamos a describirlo así muy rápidamente, nada más para estar claros todos. El bit es un dígito binario que solo puede tener un valor de 0 o 1. Son los únicos valores posibles. El byte que tanto mencionamos son 8 bits. En 8 bits tenemos 256 combinaciones, valores del 0 al 255. El kilobyte es un arreglo de 1024 bytes. Entonces un kilobyte serían 1024 bytes. Un megabyte son 1024 kilobytes y así nos vamos. Un gigabyte 1024 megabytes y un terabyte 1024 gigabytes. A veces llega a haber confusión cuando nos referimos nada más a megas, kilos, gigas, porque estos prefijos se refieren a otras cosas. Por ejemplo, kilogramo, un kilowatt, un megaohm, un gigahertz. Entonces estos gigas, megas y kilos también se pueden llegar a confundir. Cuando hablamos de capacidad de memoria, nos referimos normalmente en bytes. En bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes o terabytes. Y es a veces un poco confuso porque cuando hablamos de velocidad de transferencia puede estar en megabytes o en megabits. Y normalmente cuando hablamos de velocidades se refieren contra un tiempo, por ejemplo, megabytes por segundo o megabits por segundo. Cuando hablamos de transferencias, por ejemplo, de redes, normalmente está en bits por segundo, no en bytes por segundo. Por ejemplo, nuestra conexión a internet puede ser de 20 megas, pero en realidad son 20 megabits por segundo, no megabytes por segundo. Habría que dividir entre 8 para pasarlo a bytes. Cuando hablamos de velocidad, entonces estamos hablando de kilobytes por segundo, megabytes por segundo, ya involucra el tiempo. Ahí, dependiendo el tipo de memoria, son las velocidades que puede manejar. Por ejemplo, una unidad de CD, en una velocidad de 1x sería la mitad de eso, sería 150 kilobytes por segundo. Entonces, dependiendo el número de X que tenga esa lectora de CDs, puede manejarse hasta 1.8 megabytes por segundo. Es una memoria relativamente lenta leer de un CD. Un DVD es más rápido, la más baja es de 1.32 megabytes por segundo, que puede ir hasta 21 megabytes por segundo, 16x. Entonces son algunas de las velocidades que podemos tener en memorias, nada más aquí son como ejemplos. Aquí están en bits por segundo, por ejemplo aquí es megabits, 10.55 megabits por segundo. Si lo dividimos entre 8, porque un byte son 8 bits, ya nos daría megabytes por segundo. Una memoria DDR, que es una memoria RAM, es de las más rápidas que podemos tener.
En una memoria RAM de DDR4 de las modernas podemos tener hasta 26 gigabytes por segundo. Gigabytes por segundo es una velocidad muy rápida. Ya ahorita estamos hablando en la actualidad de las DDR5 que son todavía más rápidas, pero como tener una referencia de 26 gigabytes por segundo es mucho. Es mucho más rápido que un disco duro, que un CD o una memoria flash USB. Por ejemplo, un disco duro de estado sólido, los modernos, estamos hablando de 400 megabytes por segundo, los que estaríamos transfiriendo con un disco duro de estado sólido. 400 megabytes por segundo es mucho más lento que una memoria RAM, porque la memoria RAM es de lo más rápido que tenemos. Entonces eso es hablando de velocidades. Si habláramos ahora de una memoria que puede ser de solo lectura o de lectura y escritura, vamos a ver un poco ahí como la historia. Memoria de solo lectura se le conoce como ROM, en inglés es memoria de solo lectura, Read Only Memory le llaman. CD-ROM, DVD-ROM, es porque son CDs que ya vienen grabados de fábrica y únicamente los podemos leer, pero ya no los podemos modificar. Entonces son de solo lectura. Igual los DVDs, por ejemplo, una película que compremos en DVD ya viene grabada y es a partir de ese momento de solo lectura. Y así hay diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, un circuito integrado puede tener una memoria que es de solo lectura, que ya viene grabado de fábrica y no lo podemos modificar, pero sí lo podemos estar leyendo. Luego de la ROM evolucionó a unas memorias que le llaman PROM, que es memoria de solo lectura programable. Esto quiere decir que vienen en blanco originalmente de fábrica y nosotros los podemos grabar una vez. Y una vez que se grabaron ya no los podemos modificar. A partir de una vez que se grabaron ya se convierte en memoria de solo lectura. A mí me pasó alguna vez con un circuito similar a este que yo lo programé, un microcontrolador. Lo programé para probar y una vez que lo programé lo quise modificar y ya no pude porque luego me di cuenta que era una memoria de una sola escritura. Entonces una vez que lo programé funcionó, pero ya no lo pude modificar. A partir de ese momento fue de solo lectura. También hay memorias que son memorias de solo lectura, programables y borrables. Estas se caracterizan por tener una ventana aquí en su circuito que al exponerlas a luz ultravioleta podemos borrar su contenido. Estos circuitos todavía existen, yo tengo algunos ahí de muestra, y la idea es que una vez que los programan le ponen una pequeña cinta o algo para cubrir la ventana y no se les vaya a borrar por accidente. Pero si ustedes lo quisieran reutilizar, lo pueden programar y una vez que lo quieran borrar y volver a usar, lo tienen que poner a una lámpara de luz ultravioleta o dejarlo al sol un día o algo así para que se borre. Y una vez que ya esté en blanco, lo pueden volver a grabar. Entonces esas serían memoria de solo lectura, programables y borrables. Luego salieron también las memorias de solo lectura programables y borrables eléctricamente. Ahora no necesitan la ventana para borrar el contenido de la memoria, sino que nosotros la podemos grabar y borrar en particular una sola localidad de memoria. Ya se podrían considerar memorias de lectura y escritura, aunque en realidad escriben, borran una localidad y la vuelven a grabar, no la modifican, digamos, ¿no? Pero pues ya a fines prácticos es memoria de lectura y escritura. Pero sigue teniendo el nombre de memoria de solo lectura, programable y borrable eléctricamente. Estas memorias EEPROM todavía se siguen utilizando y siguen siendo muy prácticas todavía. Nosotros podemos conseguir un circuito como F24LC256. Es una memoria EEPROM que podemos utilizar en nuestros proyectos de electrónica. La memoria flash es la evolución de la EEPROM, que tienen las mismas particularidades, pero ya permite escribir en bloques simultáneos y es más rápido. Entonces esta memoria flash es la evolución de la EEPROM y la podemos ver en nuestras memorias flash USB. Por ejemplo, algunos microcontroladores traen su memoria de instrucciones de tipo flash. Y además también trae otra sección de memoria EEPROM que es todavía usado por el usuario. Está disponible para el usuario.
Hay memorias de lectura y escritura. Estas ya no se considerarían ROM de solo lectura. Estas podemos escribir y borrar y usar y reescribir en cualquier momento. Por ejemplo, una memoria RAM es una memoria que podemos nosotros escribir y cambiar los datos sin problema. Igual a un disco duro magnético, una cinta, un cassette o una memoria flash USB todavía se consideran de lectura y escritura. El tipo de acceso que podemos tener a una memoria puede ser aleatorio o secuencial. El acceso aleatorio no se refiere a que sea un acceso al azar, sino más bien de que podemos ir a un lugar y luego a otro, para adelante, para atrás, recorrer 5 posiciones adelante, 10 para atrás, no hay un orden específico. Una definición que podemos ver es que se puede acceder a cualquier localidad de memoria sin un orden determinado y el tiempo de acceso a cada localidad siempre es el mismo. Por ejemplo, una memoria RAM es la definición de memoria de acceso aleatorio porque cumple con todo esto. Podemos brincar de una localidad a otra en cualquier momento sin ningún orden ni nada. Esto del tiempo puede variar, por ejemplo, en un CD-ROM nosotros podemos ir a una localidad en particular, pero sí hay un tiempo de retraso porque van girando igual los discos duros magnéticos. Pero pues ahí es como una mezcla, ¿no?, entre la aleatorio y secuencial, pero se consideran de acceso aleatorio. El acceso secuencial es muy característico, lo podemos distinguir del aleatorio. Dice que para acceder a una localidad de memoria es necesario recorrer las localidades anteriores, no es posible llegar directamente a una localidad. Eso lo podemos ver en las cintas, posiblemente a ustedes les tocó escuchar alguna vez un cassette o ver una película en una cinta como esta. Y de las cosas que se tiene es que si a ustedes les gustaba la tercera canción de un cassette, pues tenían que escuchar a fuerza la primera y la segunda o adelantar la cinta hasta que escucharan empezar la tercera canción. Y si querían volverla a escuchar, tenían que regresar la cinta y volverla a poner en ese punto para volverla a escuchar. No es un acceso inmediato, sino que tienen que recorrer toda la cinta para llegar a un determinado punto, y eso es de acceso secuencial. Entonces esto lo vemos principalmente en las cintas, el acceso secuencial. Si una memoria es volátil o no volátil, se refiere a que mantiene los datos, o sea, todavía se acuerda de los datos mientras esté energizado. Esa es la memoria volátil, que una vez que le quitamos la energía, por ejemplo, apagamos la computadora, lo que estaba guardado ahí se borra. Esa es la memoria volátil. Al apagarse el dispositivo se pierde su información. Esas son las memorias volátiles, y la memoria RAM es un ejemplo de una memoria volátil. Lo que esté guardado en la memoria RAM, al momento de apagarla y desconectar la energía, se le olvida todo. Que eso no pasa, por ejemplo, con un disco duro. Nosotros en un disco duro lo podemos guardar, apagamos, lo desconectamos de la energía y se sigue recordando los datos, y cuando lo volvamos a energizar podemos leerlos. En una memoria volátil se pierden los datos al momento de apagarlos. En la no volátil podemos retenerlos incluso sin energía, como los discos duros, la memoria flash USB, las cintas magnéticas. Así hay varios que son no volátiles. Las tecnologías de almacenamiento las mencionábamos hace un momento: magnéticas, como las cintas y los discos duros; ópticas, como los CDs o los DVDs; eléctrica, como la memoria RAM o la memoria flash. El almacenamiento magnético es en los discos duros convencionales, digamos, porque ya hay discos duros de estado sólido que esos no son magnéticos. Las cintas, como las películas o los cassettes de audio, y también hay cintas para almacenar datos de computadoras. Los disquetes, que posiblemente a ustedes ya no les tocaron usarlo, pero había los disquetes estos de 3,5 pulgadas, de 5 1/4, y así había de diferentes que eran magnéticos. Este, por ejemplo, podía almacenar apenas 1.4 megabytes, según recuerdo. Entonces es muy poquito lo que se podía almacenar en estos dispositivos, pero era lo que había en su momento, antes de que existieran los CD-ROMs o que existieran las memorias flash USB. Ustedes compraban una impresora y venía con 3 o 4 disquetes
para instalar su software. El almacenamiento óptico es, por ejemplo, los CDs o los DVDs, que si ustedes se les rayan ya no lo van a poder leer, o a menos que lo pulan. El almacenamiento óptico se refiere a esto, que usan un láser para que penetra en el disco y tiene unas puntas ahí que reflejan o no el rayo láser, digamos. Entonces hay puntos donde si refleja, digamos, es un 1, y si no refleja es un 0, y al final todo es binario. El CD normalmente podía almacenar cerca de 700 megabytes, el DVD 4.7 gigabytes y el Blu-ray hasta 25 gigabytes. El diámetro del disco es igual en todos, pero varía un poquito en el grosor del láser, es la principal diferencia. Que en un CD el grosor del láser es muy grande comparado contra el de un DVD, o muy grande comparado contra el del Blu-ray, que es un láser muy pequeñito, y en particular es un rayo azul, por eso le llaman así también. Entonces los CDs o DVDs son ejemplos de almacenamiento óptico que podemos tener. De almacenamiento eléctrico, la memoria RAM, la memoria flash, la memoria EEPROM, todos son algunos ejemplos, ¿no? Los discos duros de estado sólido que son flash. Entonces, estos, por ejemplo, en el caso de la memoria RAM, es una memoria volátil. Son más como circuitos tipo flip-flops, que son muy rápidos de acceder, pero una vez que se quita la energía se olvida todo. Esa es la memoria volátil, que es la RAM, es muy rápida. La memoria flash y la EEPROM, por ejemplo, son eléctricas. Al escribir, o más bien al aplicar una corriente eléctrica, modifica el material que está en una cierta localidad, y ya con eso puedes saber si está en 1 o en 0. Entonces al hacer pasar una corriente eléctrica por eso, puede modificar el material y ya decir si está en 0 o en 1. Y nosotros lo podemos borrar y reutilizar. Y estos sí pueden retener, son memoria no volátil, puede retener información, pero es más lenta que la memoria RAM, por ejemplo. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de medios de almacenamiento, y vamos a describir un poco sus características. Por ejemplo, un disco duro convencional lo encontramos en diferentes capacidades. Digamos, una capacidad actual común es de 1 terabyte, puede ser de 500 gigabytes, 250 gigabytes o 2 terabytes, hay de varios, ¿no? La velocidad varía, digamos 300 megabytes por segundo. El disco duro es de acceso aleatorio, hay un poquito con secuencial, porque en realidad los discos, los platos estos giran y sí puede llevar un cierto tiempo de latencia, le llaman, el acceder a una localidad, pero básicamente es de acceso aleatorio. Son de lectura y escritura, son memoria no volátil y su tecnología es magnética. El DVD-ROM es un ejemplo de tecnología óptica. Su capacidad es de 4.7 gigabytes. La velocidad puede ser de 21 megabytes por segundo a una buena velocidad. Acceso aleatorio, también un mezclado y un poco consecuencial, porque en realidad gira y tarda un poquito en leer ciertas localidades. Es de solo lectura, es no volátil y es tecnología óptica. La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio, por definición. Varía, pueden ser de 500 megabytes, 1 gigabyte, 2 gigabytes, 4, 8, mucha diferencia, ¿no? Hasta 26 gigabytes por segundo, son muy rápidos, son de acceso aleatorio, son de lectura y escritura, es una memoria volátil, y su característica o su tecnología es que son eléctricas, no son ni magnéticas ni ópticas. La memoria EEPROM depende, hay de diferentes tipos, pero por ejemplo este ejemplo de aquí, 24LC256, es de 256 kilobits, dividimos entre 8 y nos da 32 kilobytes de capacidad. Depende del protocolo que se te utilice para leer, pero digamos 12.8 kilobits por segundo su velocidad. Es de acceso aleatorio, es de lectura y escritura, es no volátil y su tecnología es eléctrica.
Esta memoria EEPROM, por ejemplo, la podemos ver con estas características, a veces sin darnos cuenta la utilizamos. Por ejemplo, ¿qué pasa si estamos viendo la televisión en el canal 5 y se va la luz? Se corta la luz en la casa y una hora después regresa. Muy posiblemente su televisión, al regresar la energía y prenderla, siga estando en el canal 5. Y a lo mejor en el volumen 20 sigue estando en el volumen 20. Porque si recuerdan, tarda unos minutos en sintonizar los canales la televisión y ese proceso no lo tenemos que repetir cada que se va la luz o la desconectamos. Entonces esta televisión muy posiblemente utiliza una memoria EEPROM para estar guardando ahí el canal en el que se quedaron y el volumen en el que se utilizaron y la programación de los canales que tienen guardados de ahí. Hay muchos ejemplos de esto, de la memoria EEPROM, y está disponible para utilizar nosotros en nuestros proyectos electrónicos. Por ejemplo, las tarjetas Arduino tienen una cierta capacidad de memoria EEPROM disponible para el usuario para que él la pueda utilizar a su gusto. Posiblemente sin darnos cuenta convivimos con este tipo de memorias, por ejemplo un aire acondicionado que está prendido y se va la luz y posiblemente al regresar la luz recuerda si estaba prendido o no y regresa al estado donde estaba. Si regresa la luz posiblemente vuelve a encender. Bueno, esto fue la plática sobre memorias. Esperemos que les haya gustado.